Bienvenidos una vez más a Salud para Todos. Yo soy Liz Ardila y los voy a estar acompañando durante esta hora, una hora donde vamos a hablar de salud, bienestar y calidad de vida. Los invito para que se pongan cómodos allí en sus hogares, para que vayan y nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también para que vayan a YouTube y, por supuesto, revivan este y muchos programas más. Así que por allá los estaremos esperando. Les voy a presentar mi invitado del día de hoy. Él es el doctor Jorge Caucali. Él es psicólogo con un magíster en gestión emocional. Bienvenido, doctor. Liz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor, feliz de tenerlo aquí, feliz de que el día de hoy podamos tocar un tema tan interesante, un tema al que hay que prestarle muchísima atención. Pendientes todos allí en casita porque tiene que ver con nuestros niños, y todos sabemos que hace poco vimos una historia que conmovió el corazón casi del planeta entero, y es la historia de un niño que sufrió de bullying en Estados Unidos y a causa de esto pues decide quitarse la vida. Esta historia por la que muchos en redes sociales la reposteamos, tratamos de hacer como conciencia, pero ¿qué tenemos que hacer más allá de postear una foto en una red social? ¿Cuáles son los pasos para prevenir, para evitar el bullying, y cómo debemos asesorar a nuestros niños y prepararlos para todas de pronto estas dificultades que se pueden presentar? Pues precisamente para eso estamos el día de hoy aquí, para hablar con nuestro invitado, con el doctor Jorge Caucali. Doctor, vamos a empezar este programa haciendo de pronto un contexto. ¿Qué es el bullying? Bueno, para ti, Liz, y para todas las personas que nos están viendo en este momento, tenemos que empezar a hablar de que el bullying corresponde directamente a cualquier tipo de acoso u hostigamiento que se pueda presentar contra un niño o adolescente, bien sea de manera física, psicológica o verbal. Esto pues obviamente está haciendo que efectivamente exista cierta serie de inseguridades y cierta serie de apatías a nivel social que ponen en riesgo también los estados y pues vulnera directamente a los niños. Ok, bueno, cuando están molestando a un niño en el colegio, cuando le dicen el gordo, el gafufo, el flacuchento, el feo, bueno, todo este tipo de cosas, ahí estamos viendo este hostigamiento, este bullying, o también conocido como matoneo. Doctor, ¿cómo debemos preparar a nuestros niños para que se enfrenten a este tema que es más común de lo que nosotros nos imaginamos? Mira, es un tema más común, efectivamente, de lo que todos creemos. Ahorita, si quieres, miramos un poco el tema relacionado con las cifras. Sí. Pero respondiendo a la pregunta, te puedo decir que efectivamente nosotros debemos activar directamente desde casa el tema de la prevención y la promoción en salud mental directamente desde nuestros niños. Digamos que a grandes rasgos esto es un efecto de muchas ausencias directamente por parte de los adultos, pues porque ¿quién es el ejemplo de los niños? Sus padres de familia, los adultos. Entonces, cuando nosotros como adultos tenemos la posibilidad y la responsabilidad de generar un diálogo y una escucha activa basada en un tema de tolerancia, en un tema de respeto, de humildad, de confianza, vamos a poder evitar que estos niños pues claramente sufran algún tipo de aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay una escucha activa por parte de los padres, cuando generamos un canal de comunicación claro, efectivo y directo entre padres y niños, pues vamos a darnos cuenta de que efectivamente es muy fácil para ellos poder tocar este tipo de temas. Normalmente no los contamos o no los decimos de niños porque pues efectivamente puedo pensar que mi papá me va a regañar al yo dejarme de hostigar por parte de algún compañerito. Entonces, para todos los padres de familia y docentes también, porque esto es un tema para ustedes también, docentes, al igual que para todos los cuidadores que tenemos con relación pues, directamente con nuestros niños, sí es fundamental que podamos empezar a darnos cuenta que la comunicación empieza por casa, pero se fortalece dentro de las esferas de la sociedad. Porque nada sacamos con tener una comunicación clara directamente desde casa si llegamos al colegio y el docente no nos colabora. Sí, es cierto. Hay algo también muy importante, doctor, y es que nuestros niños son unas esponjitas que todo lo que ven lo absorben, lo imitan, y funcionamos como un espejo. Y creo, esto es una reflexión para todos los que somos padres de familia, creo que todo empieza desde ahí, desde casa. ¿Cómo estoy tratando yo a las demás personas? ¿Cómo estoy yo tratando a mis congéneres? Voy a poner un caso puntual, un caso personal. A mí me encanta contarles a mis televidentes
ese tipo de cosas porque todos somos seres humanos y nadie está exento de que les puedan suceder. Yo tengo un hijo de 10 años, doctor. Mi niño, digamos que durante toda su etapa, toda su niñez, ha venido con ciertos problemas de comportamiento, ¿sí? Es un niño hiperactivo, es un niño que hasta cierto momento, cierta etapa, hacía pataleta, se le ha dificultado de pronto seguir las reglas. Bueno, han sido varias situaciones que se han presentado y en una de esas me llega el niño. Todo esto fue antes de pandemia, te estoy hablando hace unos 3 años atrás. Me llega el niño y me dice, mami, estoy triste. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque es que fulanito de tal me dijo que tú no me querías. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué te dijo eso? Mami, es que él me dijo que la mamá le había dicho que yo no quería al niño porque no lo reprendía para que no se portara mal. Entonces la mamá del niño le dice eso a su hijo y el niño se lo transmite al mío. Entonces yo digo, es increíble que un padre de familia sea capaz de decirle a otro niño que es que a ese niño no lo quieren porque, o sea, desde ahí creo que está empezando a formarse algo que más adelante puede ser bullying, puede ser hostigamiento. Desde ahí, si mi niño manifestó que se sentía incómodo, ya para mí es bullying. Y ahí te cuento algo, Liz. Con el ejemplo que tú me estás dando con relación a tu hijo, te puedo decir que es más seguro y tiene más confianza en sí mismo y en ti, en la relación padre-hijo, tu hijo, que el de la mamá que le dijo a él que efectivamente tu hijo no te quería. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros somos los agentes transmisores del conocimiento, Sí. y son nuestros hijos o los niños que nosotros tenemos a nuestro alrededor los que van a empezar a darse cuenta efectivamente de cómo debo manejar yo la relación. Entonces, es muy fácil para el niño, si es un niño que en su primera etapa de vida absorbe, como tú muy bien lo decías, como una esponjita, absorbe todo el conocimiento y no solamente un tema de conocimiento teórico a nivel académico, sino también es un tema de conocimiento en casa, de valores, ¿verdad? Sí. De relación a nivel familiar. Entonces, para el niño es mucho más fácil, para el otro niño es mucho más fácil entender que cuando te reprende, cuando hay algún tipo de represión, es porque tiene que haber una serie de correctivos, Sí. y es ahí donde él empieza a juntar la corrección con el amor. Y resulta que no es así. Efectivamente, ahí tenemos que darnos cuenta, si vamos más atrás, que es directamente y posiblemente la madre de familia la que tuvo algún tipo de aprendizaje así, en ese aspecto, y pues obviamente se lo está transmitiendo a sus hijos. Entonces, así como se transmiten, digamos, los genes, como se transmiten una serie de factores a nivel biológico, a nivel cultural también, porque los niños, si tú te das cuenta, los niños nacen pues listos para aprender. Sí. Ellos pueden aprender todo lo que tú le enseñes, y si tú normalizas las conductas negativas en un niño, el niño las ve como propias y las transmite de una manera tranquila, porque pues efectivamente eso es lo que está viendo en casa. Mientras que tu hijo, me parece maravilloso el ejemplo que me das, porque ahí se generó un diálogo activo. ¿Tú qué hiciste y qué permitiste con él? Tener la posibilidad de que efectivamente tú le dijeras, no, yo te amo, no, las cosas no son así, yo te puedo reprender con el amor. Si tú cometes un error, que es posiblemente lo que tú estás haciendo, yo tengo la posibilidad como mamá de generar una autoridad basada directamente en el cariño y en la confianza, porque pues realmente la represión con fuerza no está, pues digamos que está mandada a recoger. Sí. Y aparte de eso, sí se ha comprobado dentro de todos los estudios que se han hecho a nivel psicológico, que entre más represión hay mucha más negación, y por eso se generan más las conductas de rebeldía. Ok, bueno, importantísimo. Y esto que yo quería contar también era para decirle a los televidentes, sí, nos conmovió mucho la historia, sí, todos escribimos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, sí, qué pesar. Vi muchas imágenes que decían, si mi hijo te está tratando mal al tuyo, le está diciendo este tipo de cosas, por favor, házmelo saber. Pero creo que hay que hacer ese análisis también de cómo estamos actuando nosotros en casa y qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Esto es para que lo tengamos todos en cuenta, todos los que somos papás, porque muchas veces creemos que no estamos haciendo mal, pero si nos ponemos a analizar, sí, si yo estoy tratando aquí a mi amiga a decirle la gordinflona, no sé qué cosas, pues creo que eso es lo que está aprendiendo él y está normalizando eso. Entonces va a haber un niño gordito y le va a decir el gordinflón, ¿sí? Ahora, ahí con relación a lo que acabas de mencionar, dime tú, por ejemplo, con qué autoridad después tú regañas a tu hijo y generas alguna medida correctiva.
Cuando tú le dices, tú no tienes por qué decirle a un niño gordiflón, como lo estás diciendo en el ejemplo, cuando él está escuchando, entonces empiezas tú también a perder un poco de autoridad, porque la autoridad se gana y se construye con coherencia y con permanencia. Entonces, cuando tú generas autoridad, tú tienes que saber actuar, saber qué le tienes que decir a los chiquitines en casa. No se necesita ser solamente padre de familia, usted puede ser tío, hermano, cuidador, sobrino, pero démonos cuenta que efectivamente cuando no se genera esa autoridad basada en la coherencia, el niño entra en unas dicotomías y empieza a decir, bueno, mi mamá, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué me tiene que estar regañando? Y empieza a sentirse, obviamente, sin un piso emocional claro, basado, pues, porque efectivamente no tiene, digamos, como los conceptos claros en casa. Entonces, sí es muy importante lo que tú acabas de decir. Bueno, doctor, ahora sí quiero que hablemos un poquito sobre las cifras, que son bastante alarmantes. Bueno, digamos que las cifras arrojadas en el último año, digamos uno de los observatorios internacionales correspondientes pues, a todo el tema del seguimiento con relación al bullying, nos habla de que entre el 2 de enero del año 2020 y el 21 de diciembre del 2021, se registraron, solamente en registro, 8.981 casos de bullying, sin contar efectivamente aquellos casos que están en silencio, casos que aún siguen ocultos porque no sabemos efectivamente qué está pasando. Entonces imagínate, en Colombia en este periodo de tiempo, entre enero del 2020 y diciembre del 2021, encontramos precisamente una cantidad, miles y miles de casos reportados. ¿Qué hay detrás de las ausencias? ¿Por qué hay tanta ausencia? ¿Por qué hay tanto niño víctima? Eso trae un trasfondo. Entonces aquí ya se empieza a vincular de algo en mi reflexión, y es que en la medida en que más casos hay, es porque más vacíos desde casa hay. Mucha más violencia, mucha más intolerancia. Sabemos que estamos pasando por una situación muy complicada a nivel mundial. Pasamos por una pandemia, ahorita estamos viendo unas tensiones internacionales a nivel geopolítico que también alarman, digamos, la tranquilidad y exacerban la paz de las personas, sobre todo de los padres, y esa misma intranquilidad e inseguridad es la que los niños están recibiendo. Entonces, esa intolerancia que se genera producto de la automatización del comportamiento o del pensamiento es la que lleva a que los niños reciban lo que el papá está diciendo. Entonces, imagínate tú, 8.981 casos nomás registrados sin saber cuántos más tenemos. Casos que, digamos, en un orden proporcional, el 21% de esos casos se encuentran directamente en Bogotá, entendiendo que es la capital, pero pues siento que no es una excusa, porque puede ser una ciudad muy grande, pero de todas maneras debemos tener un compromiso social para el buen funcionamiento a nivel estructural y desarrollo de nuestras futuras juventudes. Siguiendo, obviamente, tenemos después de Bogotá, está Medellín con el 13%, Barranquilla con el 12% y Cartagena con el 10%. Y así vienen bajando. Pero pues imaginémonos el impacto tan grande que se está generando. Realmente sí son cifras bastante alarmantes que hay que tener en cuenta, y pues qué bueno que tenemos la oportunidad de dialogar con una persona experta en el tema y con una persona que nos puede ayudar a orientarse, que son muchos los padres de familia, las madres de familia, especialmente, que nos están viendo en este momento, y pues para todos ustedes va dirigida esta información. Doctor Jorge Caucali, vamos a una pausa pequeñita y ya volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todo. Regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todo, y hoy hablando de un tema bastante interesante, hablando sobre el bullying. La compañía que tengo el día de hoy, mi invitado, el doctor Jorge Caucali, recordemos que él es psicólogo y tiene un magíster en gestión emocional. Bueno, doctor, este tema está bastante interesante, que no hemos parado de hablar ni fuera de cámaras, porque realmente es una realidad actual, es una realidad latente que no distingue ni género, ni condición social, nada. En cualquier ciudad, municipio, barrio, colegio, estrato social se puede dar el bullying, doctor. Seguimos, estamos hablando sobre las cifras en el bloque anterior, que son bastante alarmantes. Doctor, hay una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Será que ahorita le estamos dando un poquito más de importancia y trascendencia al bullying, o sería que anteriormente no se daban tantos casos de bullying? Mira que eso es una pregunta bien interesante que yo me he hecho con el paso del tiempo, y yo siento que la tecnología está jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque antes estábamos un poco más aislados de muchas realidades, precisamente porque no estábamos a un clic. Mira nomás lo que está pasando ahorita a nivel mundial. Tú con un clic ya sabes qué está pasando y puedes tener inclusive ubicaciones geográficas puntuales en tiempo real.
Igualmente pasa, digamos, con lo que ocurre a nivel de nuestros niños, a nivel social, en las escuelas. Puedes estar haciendo un seguimiento. Entonces, la tecnología, cuando se sabe usar a favor, podemos encontrar que nos puede servir como aliada para prevenir un poco el tema del bullying. No es en este caso que de pronto el bullying no se haya presentado. Sí tenemos una variación dentro de las nuevas generaciones, los últimos niños, digamos que traen una fragilidad también dentro de su propio sistema emocional. Esta generación, la famosa generación Touch, que es la generación de los niños que nacieron del 2010 hacia acá y se llama generación Touch, venimos de la generación, las últimas generaciones son los millennials, que son los que nacieron de los años 80 para acá. Hacia el año 2000 nacieron los centennials y acá hay una subcategorización directamente con los niños que son de la generación Touch, niños que aprenden viendo, escuchando y tocando. Y ahí porque el tema de la digitalización, porque es la manera más directa de llegar pues, al conocimiento. Pero digamos que en ese orden de ideas, pues los niños están expuestos todo el tiempo y ese, digamos, es una vitrina que nosotros también tenemos para poder hacer un seguimiento. Entonces, la tecnología sí está, se ha permeado a todas las esferas y nosotros podemos darnos cuenta de que muy posiblemente, independientemente de los rasgos característicos de personalidad que pueda tener cada uno de los niños en la actualidad, al final de cuentas siguen siendo muy frágiles porque desde siempre han sido. Lo que pasa es que veníamos de otra serie de características a nivel social que hacían de una u otra forma que las generaciones fueran un poco más resistentes a cierto tipo de situaciones. Bueno, ya que estoy haciendo memoria ya con esta pregunta, me pongo a hacer memoria de la época de cuando yo era niña y me pongo a pensar y yo digo, sí, a mí también me hicieron mucho bullying porque yo recuerdo que yo en mi edad de niña siempre fui muchísimo más alta que los niños. Entonces los niños, yo me acuerdo que me decían jirafa, que me decían piernas locas, Glade, mejor dicho, eso que no me decían. Y a mí me daba rabia que me lo dijeran, pero me acuerdo también que creo que nunca se lo dije a mi mamá, jirafa me decían también. Nunca se lo dije a mi mamá, pero yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a uno y le decía como que, pero ¿por qué me molestan tanto? No, es que porque bota el cambio rapidito, entonces nos encanta molestarla. Esa era la respuesta. Entonces sí, tal vez sí, siempre ha existido, pero de pronto en nuestra generación tolerábamos un poquito más este tipo de cosas. No quiere decir que está bien y que tengamos que tolerar que nos estén molestando y diciendo cosas que tal vez nos vayan a incomodar. Claro, yo quería ser bajita. Yo tal vez hasta que estaba en séptimo, octavo del colegio, yo quería ser bajita porque mis compañeras eran bajitas y yo era alta y yo me sentía mal por ser. Hoy en día no. Ahí tienes que tener en cuenta otra cosa, Liz, y es las dinámicas sociales. Cuando nosotros éramos chicos, pues no existía el celular, no existía la computadora, eso era, mejor dicho, para las grandes empresas y demás. Entonces, digamos que el comportamiento social, el tiempo que le destinaban los padres a los hijos era distinto. No estoy generalizando, obviamente, pero sí podemos decir que, en efecto, digamos que la preocupación era otra, ¿sí? Si nos vamos a los años 50, ¿cuál era la preocupación independientemente del número de niños que se tuvieran en casa? Poderles brindar comida y poderles brindar un techo, ¿verdad? Y una educación. Si ya nos venimos un poco más hacia acá, los 60, 70, ya entonces generar una estabilidad. Las generaciones van cambiando y conforme van cambiando, pues así mismo las necesidades latentes para poder generar un compromiso familiar también cambian. En este momento, por ejemplo, ¿cuál es la prioridad? La tecnología en temas de que seguimos aún trabajando de una u otra forma, directamente desde la virtualidad. No todo el mundo, pero hay gente que todavía lo sigue haciendo y la tecnología está ahí, entonces la prioridad es responder directamente por mi trabajo desde la tecnología sin salir de casa y se nos olvida que aún teniendo a mi hijo al lado, yo puedo no generar algún tipo de contacto directo. Entonces ahí estoy exponiéndolo a los videojuegos. Hay un tema grandísimo, por ejemplo, esto es un tema en medio de lo complicado y fuerte, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, porque el niño se está exponiendo también a una serie de conductas violentas que puede encontrar en internet, como es el grooming, la afectación directamente de aquellos adultos que con algún tipo de intención lo quieren chantajear a los menores o a los adolescentes en especial, pidiéndoles contenidos sexuales, convenciéndolos, sacando a las niñas de sus casas y se hacen pasar, por ejemplo, como amiguitos cuando no les dan el rostro, para llegar a algún lugar se ponen cita y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, las generaciones iban cambiando y nosotros de pronto no tuvimos
esa oportunidad de que nuestros padres tuvieran el celular, porque el celular relativamente no es tan viejo si lo miramos en temporalidad, pero sí las exigencias y las condiciones también socioambientales eran diferentes. Sí, bueno doctor, eso que acabas de mencionar es algo supremamente importante porque sí, ahorita las nuevas tecnologías permiten que los niños jueguen, se conecten a su dispositivo de play o de celular y puedan jugar con una cantidad de personas online y, por ejemplo, en mi caso yo le digo a mi hijo, nunca vayas a decir si llegas a estar solo en la casa, que estás solo en la casa, nunca, o sea, trata de nunca responder ningún tipo de pregunta, dónde vives, cuál es la dirección de tu casa, está tu mamá, está tu papá, si te piden fotos. Evita todo ese tipo de cosas porque tú no sabes quién está al otro lado. Te pueden decir que es un niño de 10 años también, pero resulta que no, es un adulto con malicia que quiere lastimar y que quiere hacerle daño a los niños. Entonces creo que esto también es importante, nosotros como padres de familia, siempre ponernos un poquito dramáticos, ¿no? Irnos un poquito más allá y causar de pronto ese temor en los niños para que no vayan a caer por desconocimiento en las garras pues, de los depredadores, de estas personas que son malas y que solamente le quieren causar daño a la niñez. Esto es muy, 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 muy importante. Bueno, doctor, hay otra cosa que yo quiero saber. ¿Existen diferentes tipos de bullying? ¿Cuántos hay? Bueno, digamos que en general estamos hablando del bullying psicológico, del bullying verbal, del bullying físico, del bullying sexual, sí. ¿Cierto? Estamos hablando del cyberbullying, que es precisamente el que tú estabas mencionando ahorita, y pues todo lo que tiene que ver directamente con el bullying social. Digamos que es como la gran generalidad, la gran generalidad de lo que correspondería al tema del bullying. ¿Y cuáles son las diferencias? Cuando hablamos de bullying psicológico, hablamos precisamente de cualquier característica de personalidad que tienen los niños que hace que se puedan mostrar débiles ante sus compañeritos y son ellos ahí donde tienen la posibilidad de tener algún tipo de afectación. Ok, en este caso, por ejemplo, el niño, vuelvo al tema, el niño que es gordito, el niño que pronto no sabe jugar fútbol y vienen, es que tú no sabes, es que tú eres malo, es que ahí incluiríamos esto. Digamos, el del fútbol pudiéramos mencionarlo como un bullying social, ¿sí? Por ejemplo, y es uno de los grandes, lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas de homofobia y temas, por ejemplo, relacionados directamente con la segregación o apartar a los niños por ser o no jugar en algún equipo de fútbol, eso correspondería al bullying social. Hablamos del bullying verbal, efectivamente cualquier tipo de expresión que tenga pues una doble intención para hacer sentir mal a los niños. Hablamos del bullying psicológico cuando de pronto tú te ves como una persona insegura, entonces los compañeritos ya saben, tú te has dado cuenta o de pronto tú has visto en las aulas de clase, en los programas inclusive en la televisión, cuando por ejemplo en un salón de clase hay una niña insegura, entonces casi no habla, se retrae, se hace en una esquina de su aula escolar, del salón de clase. Ahí los demás compañeritos detectan que hay una falencia, digamos, frente a lo que tiene que ver con la seguridad de la niña y por ahí pueden estar. Cuando hablamos de cyberbullying, hablamos, por ejemplo, del grooming, que es una de las preocupaciones más grandes, aunque hay otra serie de patologías que se han generado a nivel digital que exponen también, digamos, el desarrollo cognitivo de los adolescentes y de los niños, pero hablar, por ejemplo, del cyberbullying, hablamos del grooming, que es precisamente cuando los adultos con algún tipo de intención, casi siempre de tipo sexual, tratan de engañar directamente a los niños. Y pues en la inocencia del niño y no teniendo un canal de comunicación claro como el que tú has mencionado muy bien con tu hijo, por ejemplo, cuando no se tiene ese canal automáticamente el niño encuentra más distracción en alguien que me pone atención, y lo digo en comillas, alguien que me hace sentir validado cuando realmente no es así, está siendo víctima de un engaño a través de ¿qué? De la inocencia del menor. Entonces hablamos, por ejemplo, ahí, porque ese sería, por ejemplo, el grooming. Y el que tiene que ver directamente con el bullying de tipo físico, cuando hay algún tipo de manifestación de hematomas o heridas, golpes, que pueden afectar directamente a los niños. Hay muchos casos donde te empujan, donde te empujan y te llevan a que te peguen contra la pared, que te caigas. En los salones de clase, digamos, el riesgo que se corre con el borde de los pupitres, en las loncheras, en los niños pequeños, hay docentes y esto, mira, es de verdad, esto es un tema que se tiene que entrelazar entre todos los sectores de la esfera, porque ¿cómo es posible
hemos detectado casos y he visto también pues en motivos de consulta por parte de algunos padres, donde a veces en los colegios, sobre todo en la hora de descanso, que es como donde se pierde un poquito el control del cuidado de todos al tiempo, pues por obvias razones, que hay niños que llegan golpeados a la casa porque su compañerito les colocó la lonchera en la cabeza. Llegan con la cabeza rota, con un morado, niños que los empujan directamente contra los columpios, pierden un diente. Y claro, la afectación a nivel física es latente, a nivel emocional también, pero las secuelas... Sí, es cierto. Doctor, usted nos mencionaba hace un ratico también que existía un tipo de bullying llamado sexual. Ajá. El bullying sexual corresponde directamente a todas aquellas características que denotan una distinción en alguno de los niños. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene la voz más suave y más frágil, entonces le dicen, usted no entre a jugar conmigo porque usted tiene voz de niña. Sí, es una niñita. Es una niña. O, por ejemplo, lo que a ti te decían, hoy en día se catalogaría como un bullying cuando tú, dando tu ejemplo, nos decías, por ejemplo, lo de las piernas, lo de la altura, todo lo que corresponde directamente a las características físicas, porque una cosa es la sexualidad y otra es ser un ser sexuado. Tenemos que ser muy claros con esto a todas las personas que nos están viendo, porque un ser sexuado es un ser que nace con una genitalidad, lo que nos caracteriza a hombres y a mujeres, ¿sí? Lo que nos diferencia. Pero un ser sexual es un ser que conoce directamente toda su integridad. ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la correspondencia y la relación de mi pensamiento con mi cuerpo, con mis comportamientos? Y eso es ser un ser sexual. Entonces, cuando te atacan alguna de tus características, pues automáticamente tú te sientes vulnerada, ¿cierto? Entonces ya no quieres formar en la fila, me imagino yo, ya no quieres formar porque te van a hacer bullying porque estás en la última por ser la más alta, ya no quieres salir a clase de educación física porque vas a ser objeto de burla a tus compañeros. Claro, entonces por donde tú lo mires, independientemente del ataque y de tipo del bullying que se pueda presentar, al final siempre revierte y desencadena en lo mismo. Y es precisamente en la vulnerabilidad que ponemos a los niños, precisamente por ese seguimiento que nosotros como adultos no hacemos. Bueno, es importantísimo prestarle atención a nuestros niños, es importantísimo siempre que lleguen del colegio, preguntarles cómo les fue. Doctora, hace un ratico usted me decía que más que preguntar como qué hicieron en el colegio, es cómo se siente, cómo le fue, qué le dijeron. Esas son palabras importantes y este contacto deberíamos tenerlo todos los padres con los niños, porque es ahí donde les estamos dando la oportunidad de que ellos abran su corazón, dialoguen y nos cuenten qué es lo que está sucediendo allí en su colegio. Familia, nuevamente vamos a una pausa pequeñita y ya vuelvo con todos aquí a Salud para Todos. Familia, regresamos a Salud para Todo y les cuento que tengo un invitado de lujo el día de hoy, el doctor Jorge Caucali. Él es psicólogo y hoy estamos hablando sobre el bullying. Doctor, una pregunta muy importante, ¿cuáles son los actores que participan dentro del bullying? Bueno, para que exista directamente el bullying tenemos claramente tres actores. Por un lado tenemos el acosado o la víctima, ¿cierto? Por otro lado tenemos el acosador, ¿cierto? La persona que comete el acto como tal, y tenemos los testigos, aquellos espectadores que de una u otra manera, si son pasivos o son testigos silenciosos, también están fortaleciendo un poco el comportamiento directamente del actor activo. Bueno, y con esta pregunta me surge otra que también es igual de importante. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos o enseñarle a nuestros hijos para que actúen en el caso de estar viendo, de ser testigos de bullying? ¿Qué deberían hacer? Bueno, es importante la comunicación clara, directa, entre los padres de familia y los menores. Eso es lo más importante, porque la comunicación clara y directa nos puede llevar a generar escenarios de confianza directamente con los niños. Como muy bien te decía yo, durante el proceso de desarrollo, los niños en sus primeros años de vida absorben y aprenden, ejemplifican directamente, tienen para sí mismo todo lo relacionado con lo que están viendo directamente por sus padres. Entonces, ¿cómo enseñarle a los niños? Primero, cuidando muy bien el vocabulario de lo que se dice en casa y cómo se dice, porque muchas veces los adultos, en la firme intención de querer expresar
cualquier tipo de situación que pueda estar ocurriendo, empiezan a hablar sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces, si para el papá es fácil y es normal que ocurra un acontecimiento donde hay violencia en la calle, el niño lo va a ver igual, y eso es lo que se está transmitiendo. Hay que tener en cuenta que este comportamiento preventivo que tenemos que tener directamente desde casa, debemos llevarlo siempre por la vía de la coherencia y ser muy claros y muy conscientes dentro de lo que nosotros como adultos estamos diciendo, porque los niños van a salir a replicar directamente eso. Entonces, primero, para que logremos generar conductas preventivas ante el bullying, no evitativas, sino preventivas. La idea es que podamos tener una coherencia y una claridad frente a mi comportamiento ante el menor en casa. Segundo, estar muy de la mano, trabajando directamente con los docentes o con los cuidadores, pues entendiendo que hay padres de familia que deben salir a cumplir con sus obligaciones. Entonces, sí o sí, fortalecer ese diálogo de comunicación donde el papá esté muy pendiente en cooperación y coordinación, tejiendo esa red de apoyo y de comunicación clara y efectiva con los demás. Ya una vez nosotros podamos asegurar esa base, donde podamos propender para estabilizar un poco lo que está ocurriendo dentro de los diferentes escenarios que se mueve mi hijo, que es o el colegio, o la casa, o la zona muchas veces recreativa en áreas comunes. Cuando manejamos este tipo de espacios, siempre tenemos que estar muy atentos de decirle a nuestros hijos que cualquier situación que lo haga sentir mal, por favor se la comunique a uno. No juzgándolo, ni diciéndole usted por qué se dejó decir eso, sino recibiendo primero la información de los niños, porque al final de cuentas los niños ven tan graves las cosas como uno se las presente. Sí. Y si uno le dice a los niños, como son, en su inocencia, si uno le dice a los niños que eso está mal, que por qué se dejó de decir, y si el niño no cuenta con algunas habilidades sociales de pronto para poder marcar unos límites, porque a los niños hay que enseñarles a marcar los límites para que no se dejen vulnerar, pues el niño se va a entrar en conflictos internos. Entonces por eso es muy fácil decirle al niño, cuéntame todo lo que te está pasando, y en la medida en que me cuentes lo que te está pasando, miramos qué solución se da. Okay. A partir de ahí, ya cuando se asegura, por un lado, el tema de los adultos y la supervisión, cuando se genera ese diálogo directo y ese puente de comunicación con los niños, se hace importante siempre estar haciendo un seguimiento, recordándole de manera muy amigable al niño el tema de los límites, para que no se sienta cargado en una tarea, pero sí en una responsabilidad de poder desarrollar su propio autocuidado. Bueno, doctor, este tema de los límites es algo muy importante, pero muchas veces creo que no sabríamos cuáles son esos límites o qué tiene que hacer el niño para poner ese límite. He escuchado casos, los he escuchado, donde de pronto el niño llega a la casa y le dice al papá, papi, fulanito de tal me pegó. Ah, mañana vaya y coja usted y si le vuelve, pégale usted a ese chino. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo sería el límite? Porque pues obviamente está claro que está muy mal hecho que el papá mande al niño a pegarle pues al otro chico, claro. Pero ¿cómo poner ese límite? Bueno, esta es una respuesta que parte para los adultos, porque son los que nos están viendo y los que nos van a ayudar a generar esa red de protección y de apoyo para nuestros niños en la sociedad, y de ahí se desprende la derivación de la respuesta para los niños. Primero, un adulto debe comprender que un límite hace falta en cualquier escenario de tu vida o en la vida que tenemos cada uno de nosotros, y algo nos afecta, algo no nos gusta, algo nos vulnera. Ahí hace falta un límite. ¿Cuál es el límite? Ahí es donde tengo que entrar yo en mi comunicación interna, en mi inteligencia emocional, a decirme por qué me está afectando que esta situación esté ocurriendo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa situación está ocurriendo, debo tener un compromiso conmigo mismo para evitar que vuelva a ocurrir. Cuando yo ya tengo claro mis límites, cuando yo ya empiezo a llenar eso con, digamos, como con compromisos, aquellas áreas de mi vida donde yo siento que hay algún tipo de afectaciones, asimismo, con esa seguridad puedo hablar directamente con los niños. ¿Y cómo decirle al niño, por ejemplo, que en ese caso no es decirle que le ponga la lonchera el otro día al compañerito, sino decirle, hijo, si es un papá, hijo, tú sabes que en casa te hemos enseñado el respeto, nosotros acá no te pegamos, acá por encima de cualquier situación, independientemente de los problemas, siempre hay una comunicación. Si bien es cierto que tú no tienes que dejarte de los niños, tú no puedes agredirlos, porque finalmente la violencia no se soluciona con violencia. En el caso de que alguien te llegue a decir algo malo, algo que de pronto te haga sentir mal, si alguien te pega, si alguien te hostiga de alguna manera, te lanza contra un pupitre, lo que sea, avísale al adulto más inmediato que tengas.
Si estás en clase, avísale directamente al profesor de que algo te está ocurriendo. Y pues claramente en un niño eso es muy natural, una conducta de comportamiento donde él esté completamente afectado. Un niño a sus 7, 8 años no se va a poner a dibujar o a inventar un escenario que no existe. La afectación directamente a nivel emocional de un niño es muy genuina, entonces lo que ocurra con el niño, si algo le pasa, se va a entender. Entonces es indicarle al niño que uno de los primeros puntos de responsabilidad que él tiene, si no tiene la habilidad para hacer frente, porque eso es, digamos, el límite lo puede manejar ya de una manera más autoritaria el adolescente. Pero un niño, cuando es muy pequeño, en ese orden de ideas, hay que invitarlo mucho, recordarle que si eso no se hace en casa, no tiene por qué permitirlo en la calle. Y que no está solo. Y que no está solo. Y que como no está solo, por favor, si está en el colegio, le avise directamente al docente. O si está en recreo, que le avise al coordinador o al monitor de los que tienen la seguridad directamente de vigilar todo el espacio. Ok. Bueno, doctor, me surgen a mí estas dudas, pues porque tengo el caso más puntual, que es el de mi hijo, que siempre está llegando con cositas hacia diario. ¿Qué tanta trascendencia le debemos dar nosotros al asunto? Por ejemplo, mami, no sé, resulta que fulanito de tal me dijo que yo era feo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Mi amor, pero si tú eres un niño muy lindo, no le prestes atención que solamente lo está haciendo para molestarte, tú eres un niño muy lindo, ¿sí? ¿Qué tanta importancia le debemos dar a lo que nos están manifestando el niño, que le están diciendo pues los demás? Digamos que la importancia que se le debe dar es alta, solamente que no podemos generar una importancia que genere no podemos dar una importancia que genere una medida restaurativa, sino que tenemos que tomar este tema con mucha cautela y volverlo preventivo. ¿Cómo se puede volver preventivo? Precisamente inculcando desde la inteligencia emocional la posibilidad de que el niño se pueda reconocer o el adolescente se pueda reconocer. Y en especial donde nos damos cuenta que en un proceso de adolescencia pues los jóvenes sufren tanto precisamente por todos los cambios a nivel físico, hormonal, adaptativo, a nivel social. Entonces es importantísimo poderle decir a los niños y adolescentes quién es. Digamos que para contextualizarlos a todas las personas que nos están viendo en este momento, la inteligencia emocional parte en este punto precisamente porque es un tema muy grande de saber quién soy yo y cuál es mi función y mi papel dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces yo tengo un rol en casa, en este caso soy hijo o soy padre de familia, debo comprender que desde mi rol yo debo entregar o recibir información. Resulta que dentro de la inteligencia emocional hay algo a nivel intrapersonal que se llama el autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis defectos? Pero no hablo de defectos físicos, ¿sí? O cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. El famoso DOFA que uno ve muchas veces en la universidad, deficiencias, oportunidades, fortalezas y amenazas. Interesante que en un juego de roles el niño y el papá puedan interactuar en casa. Interesante que de pronto en una tarde de comerse un helado hablen sobre las inseguridades del niño. Genial que, por ejemplo, se vayan a jugar a un parque y la niña le cuente por qué se siente afectada o qué la hace sentir fuerte, porque también hay que resaltar las cosas muy buenas. Y cuando el papá empiece a notar que efectivamente hay inseguridades que pueden vulnerar la tranquilidad o el bienestar integral de los niños, ahí es donde debe empezar de manera preventiva a buscar unas estrategias que mitiguen ese tipo de situaciones, haciéndole entender, no creer, entender, haciéndole entender a los niños y a las niñas que su existencia vale y que si es más gordita, pues tiene que ser feliz gordita, que si es más bajito, tiene que ser feliz bajito, porque realmente lo más importante es su esencia como ser humano. Ok. Doctor, ¿en qué momento o qué tan bueno es la intervención del padre de familia en este tipo de casos? Voy a poner nuevamente un ejemplo. El niño que salió al parque y resulta que otros niños mayores que él empezaron a decir una cantidad de cosas, de groserías, a tratarlo mal. Llega el niño, cuenta que los demás niños le están diciendo esto, ¿sí? Yo como mamá puedo llegar y abordar el tema con los niños y decirles tal vez, bueno, qué es lo que está pasando aquí, al niño lo respetan o no es muy bueno hacer esto. No, sí es bueno hacerlo porque de todas maneras el niño necesita sí un refuerzo de un adulto para que los demás sientan que no está solo, en especial cuando nuestras habilidades sociales, que hacen parte también de la inteligencia emocional, no están muy bien formadas.
Ahora, venimos de una adolescencia, de una infancia, muy posiblemente con algún tipo de traumas, problemas, y tenemos que llegar a una adolescencia donde nos tenemos que encontrar con un reto social, porque es que ese, digamos, es uno de los filtros más fuertes que tiene un adolescente. Entonces, sí, yo siento que sí es importante hacer un proceso de intervención en esos casos, pero de una manera pacífica, porque de todas maneras yo sí sigo promoviendo, y más en estos tiempos donde el mundo está tan convulso, que la violencia genera más violencia. En la medida en que nosotros como seres humanos nos autoconozcamos y podamos saber que nosotros somos personas de determinada edad, ya seres adultos de 20, 30, 40, 50 años, pues ponerme a pelear con un niño o un adolescente no es la mejor solución. Primero, porque pues puedo traerle más problemas a mi chiquitín, y adicional a eso porque como adulto debo saber con quién estoy hablando. Yo no me puedo poner a la par a responder de una manera agresiva a un adolescente. Sí es importante generar un refuerzo positivo y hacer presencia directamente dentro del acto, dentro de la cena como tal, pero abordando primero, escuchando primero sin juzgar. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Y como se supone, lo estamos hablando y es una tarea que les queda a ustedes a partir de hoy, generar un diálogo activo directamente con sus niños en casa, o con los niños que están cuidando, o sus estudiantes, siempre incentiven mucho la comunicación activa. Entonces ya cuando se incentiva la comunicación activa, va a ser mucho más fácil para ti poder descifrar qué es lo que está ocurriendo, saber que él te está diciendo la verdad, y a partir de ahí de pronto dar un consejo para poder hablar con los otros actores del conflicto. No obstante, hay que reconocer que esto no termina acá. Si tienes la posibilidad de identificar quiénes son los padres de las personas que están ejerciendo en ese momento el matoneo, pues entonces automáticamente hablar con ellos de una manera también pacífica, decirles que tú fuiste testigo, que tú no quieres juzgar a su hijo, porque pues a ningún papá le va a gustar que le traten mal a su hijo, pero que sí quieren generar esa red de apoyo para que, pues así como tú en tu casa incentivas los valores, el amor, la tolerancia, el respeto, la humildad, ¿sí?, la comunicación, la verdad como principios de hogar, pues qué interesante que puedan hablar con el niño, porque somos parte de esa huella digital a nivel social y se llama familia. Bueno, doctor, nuevamente le voy a pedir el favor que me acompañe a una pausa rápida y volvemos con todos nuestros televidentes a Salud para Todos. Vuelvo con todos ustedes a Salud para Todo. El día de hoy hablando del bullying, y hay que prestarle atención. Doctor, hay una pregunta muy importante que nos hacen a través de las redes sociales. ¿En los adultos también se puede dar bullying? También se puede dar bullying, más conocido directamente como mobbing, pero digamos el comportamiento es el mismo. Es la posibilidad de poder generar algún tipo de dominio frente a ciertas situaciones precisamente, pero ya los intereses son distintos. Pero sí, claro, se puede dar. Y aquí la forma obviamente de actuar, pues ya somos adultos, ya podemos marcar un poco más esos límites y decir, mira, a mí no me gusta que me digas esto, por favor me respetas, que yo no me meto contigo. De pronto es un poco más fácil de manejar la situación. Esto no quiere decir que existan personas que de pronto en su parte interna o en su autoestima se puedan ver muy afectados a nivel emocional cuando les hacen bullying. Así es, precisamente porque desde pequeños, si no fortalecemos lo que yo les decía hace un momento, del autoconocimiento, pues de grande voy a tener esas brechas, ¿no? Entonces es importante que nos reconozcamos, que sepamos efectivamente cuáles son nuestras virtudes, cuáles son los puntos débiles. Que miren, algo a tener en cuenta y como adultos es enamorarnos también de nuestros puntos débiles para que a partir de ahí los podamos mirar a la cara y busquemos cómo confrontarlo para poder fortalecernos. Porque lo que normalmente ocurre, y pasa en muchas situaciones de la vida, normalmente ocurre es que aquello que nos incomoda, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir inseguros, aquellas cosas que nos hacen sentir mal, nosotros las rechazamos. Pero cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo y para dónde vamos y de qué carecemos en el momento, podemos decir, puedo hacer un alto en el camino y generar un compromiso de cambio conmigo mismo. Y eso nos va a permitir que ciertas situaciones de acoso a nivel de adultos se presenten. Acosos que casi siempre están dados es más de tipo laboral. Bueno, doctor, algo también muy importante es cómo podemos identificar o cuál es el perfil del niño acosado. El perfil del niño acosado es el perfil de un niño que se aísla, es un perfil de un niño que genera tristeza, que genera ansiedad,
que genera cambios, trastornos de sueño, que genera también cambios en su alimentación. Es un niño que tiene fluctuación dentro de sus emociones, que tiende a generar llanto muchas veces sin ningún tipo de estímulo. Adicional a eso, podemos darnos cuenta que el niño baja su rendimiento académico, sus notas se ven mucho más disminuidas, sus calificaciones, y por consiguiente no va a querer ir al colegio, ¿verdad? Entonces es un niño que se calla mucho y que trata de evitar inclusive su propia realidad. Y ojo con esto para todos, porque ahí es donde se juntan todas las características y los rasgos de este fenómeno social, y es donde los niños tienden a quieren quitarse la vida. Exactamente. ¿Por qué ir hasta allá, doctor? No sé, me pregunto yo, ¿qué está sintiendo ese niño? ¿Qué tiene en su cabecita en ese momento para llegar a tomar una decisión tan trascendental como es quitarse la vida? Pues qué dolor, qué sufrimiento debe estar sintiendo, y realmente pues nosotros no queremos que este tipo de cosas sucedan, pero se dan y se dan a menudo. Sí, esto infortunadamente el tema del bullying se ha convertido en un fantasma a nivel social, algo que es un grito a voces, pero voces en silencio. Entonces normalmente las características de un niño que intenta quitarse la vida son características basadas directamente en el aislamiento desde la propia confianza de su familia. Digamos que este es un tema muy evitativo, el tema de querer confrontar directamente lo que está pasando, pero la evitación está precisamente porque yo desconozco los recursos que tengo a mi alrededor para poder evitar que ese tipo de situaciones lleguen. Si yo siento que no puedo hablar con mi papá, imagínate, Liz, tú siendo niña, y tú sientes que tú no puedes hablar con tus papás, que te está yendo mal en el colegio, que tus papás te están regañando, porque lo que hablábamos detrás de cámaras sí es cierto. O sea, más allá de qué aprendiste hoy, porque pues es importante, es cómo te sientes, qué te pasó hoy. ¿Te dijeron algo? ¿Estás bien? Y uno lo puede ver porque ¿quién mejor que los padres de familia conocer a sus hijos? Sí, entonces, cuando nos damos cuenta que carecemos de esos recursos de solución que podemos tener a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros docentes, donde ellos sepan por qué yo estoy bajando mi nivel de calificaciones y me pongan atención y no me peguen, sino que por el contrario me estimulen y me ayuden a hablar. Claro, cuando el niño no carece de eso, la inseguridad y la confianza es mínima, casi que nula, y ahí es donde el niño no encuentra otra alternativa. Alternativas que esto también es un llamado para que tengamos en cuenta a todos los adultos que podamos llegar, y es precisamente el manejo informativo, la responsabilidad que tenemos que tener con los medios de comunicación y con los juegos. Porque el niño en su recurso, si no está tan influenciado directamente por toda la tecnología y por todo lo que ve, escucha a su alrededor, posiblemente se pudiera prevenir más suicidios. No más, un dato adicional. Según la Organización Mundial de la Salud, 200.000 niños se registraron el año pasado como muertos, precisamente producto del matoneo que se vivía directamente desde el Internet. Entonces, si esto es un dato de Internet a nivel mundial, imagínate todo lo que puede ocasionar, y más con esa cantidad de noticias que nos estamos infoxicando literalmente. Así es. Que infoxicarnos es que tener más contenidos informativos de lo que necesitamos, a tal punto que nos intoxicamos porque nos fijamos directamente en contenidos que no son constructivos para nuestra vida. Así es. Bueno, doctor, yo realmente tengo muchas dudas, nos podríamos quedar aquí largo, tendido, hablando sobre este tema tan interesante, pero lastimosamente el tiempo en televisión es corto. Yo sé que mis televidentes también tienen muchas dudas, preguntas, inquietudes. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, página web? Para de pronto tener más información. Claro que sí, me pueden contactar directamente por mi Facebook, que es con el que más genero interacción directamente. Mi Facebook es como mi nombre, Jorge Caucalí, ahí me pueden encontrar directamente y yo les puedo colaborar, cualquier pregunta, estoy para respondérsela. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Gracias, Lisa, a ti y a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias, y a ponerle cuidado a nuestros chiquitos. Una última recomendación ya para despedirnos, doctor. Una última recomendación, generemos amor. Desde el amor todo se puede, el amor estimula el conocimiento, estimula el comportamiento y la oportunidad de relacionarnos. Nos ayuda a tener más claridad dentro de la comunicación, y el amor hace que se genere un canal de comunicación activo donde los niños nunca teman, porque siempre va a haber el respaldo de un padre
padre responsable. Así es, doctor, muchísimas gracias nuevamente y recuerden todos ustedes, familia, prestarle atención a nuestros chiquitines, darles muchísimo amor y dar amor, no solamente decir te quiero, te amo, sino es de verdad tener acciones, educar a nuestros niños desde el amor y por supuesto cuando tengamos que corregir, también corregir desde el amor. Un abrazo enorme para todos ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Salud para Todos.